Bienvenidos oyentes de Radio Sefarad a una nueva edición de este Revista de Medio Oriente en el que saludamos a Masa Gabriel. ¿Qué tal? Muy bien, Alejandro, ¿cómo estás? Muy bien, de vuelta aquí acompañándote en estos minutos de Revista de Medio Oriente para que nos hables de asuntos relacionados con el antisemitismo, con Israel. En este caso acercamos la noticia reciente, también la hemos comentado en los últimos días en Radio Sefarad, de ese ataque a la sinagoga de Texas, de la que hoy comentábamos que los rehenes consiguieron escapar gracias a ese lanzamiento, ¿no?, de una silla y el curso que había recibido el rabino del templo. Cuéntanos, Masa. Pues sí, aquí estamos todos todavía bajo el impacto y lamentablemente, digo todos, estoy hablando básicamente de la gente, las comunidades judías, porque hay que decir que ha dejado bastante indiferente a mucha gente el hecho. No olvidemos que es un secuestro, toman rehenes, etcétera, y ha habido poca información. Una de las cosas es que a mí lo que más me ha llamado la atención, de lo que quería hablar un poquitito hoy, es de la dificultad que hay a la hora de reconocer que algo es antisemita. Y lo digo porque a las pocas horas ya de que empezó el secuestro, el FBI, o por lo menos así se hacían eco varios medios, decía que no era necesariamente un atentado antisemita, como si hubieran seleccionado una sinagoga de casualidad. Hay que decir que la persona, el secuestrador, quería la liberación de una persona antisemita furibunda y que antes la organización CAIR, que es la que representa los grupos islámicos, había hablado de las sinagogas sionistas. Es decir, ahí hay un caldo de cultivo muy interesante en el odio contra los judíos, pero como que quien lo comete ahora, cuando volvemos a lo que hablamos siempre, cuando el atentado no lo comete un blanco ultraderechista o neonazi, pues entonces parece que el atentado es menos antisemita, es menos atentado, interesa menos. Es verdad que está la inmensa suerte de que no hay que lamentar víctimas mortales, y eso afortunadamente le quita, digamos, ahora la sensación de gravedad, pero mientras estaba sucediendo, que no se sabía todavía cuál iba a ser el desenlace de lo que estaba ocurriendo, había suficiente ya motivos para estar con la angustia. No había grados de solidaridad, no había movimientos así de todo el mundo denunciando. Sí, bueno, denunció CAIR, pero claro, es curioso que denuncian un atentado antisemita o un ataque, un secuestro de rehenes, cuando ellos mismos o la líder había estado hablando precisamente eso de las sinagogas sionistas. Es decir, hemos entrado ahora en una especie de juegos léxicos en los cuales mencionar el grado de antisemitismo de un atentado, pues ya es como si se pusiera en duda en función de quién lo hace. Insisto, y esto, bueno, pues está en Radio Sefarad, lo hemos hablado tantísimas veces, da la sensación de que nos han enseñado que el antisemitismo viene de derechas. Hemos crecido entendiendo que el antisemitismo es ese sentimiento vinculado al nazismo y es de la derecha, ¿no? O de los nacionalismos recalcitrantes, anticuados, etc. Entonces, ¿qué ocurre? Que cuando el atentado viene desde otro lado, de la izquierda, desde minorías, hay como una negación de querer verlo. Y eso es exactamente lo que está pasando en los Estados Unidos. Estamos hablando de esta toma de rehenes en una sinagoga y todavía, bueno, luego ya el FBI se desdijo, dijo que sí, que era antisemita. Qué sorpresa, ¿no? Pero un tipo te recorre, se va desde Londres a Estados Unidos y toma rehenes en una sinagoga en el momento del rezo y pide la liberación de una presa antisemita con comentarios antisemitas vinculada a Al-Qaeda, pues podría ser antisemita. Bueno, pues eso parece como que no.
Y ha habido aquí toda una historia de si lo era o no lo era, cuando es algo de lógica y de sentido común. Al final lo de Descartes, de que todo el mundo cree que tiene sentido común, es una ironía graciosa. Pero nos lleva a eso, ¿no? A que el perpetrador se convierte más importante que la víctima. Es decir, si el perpetrador es blanco, no tenemos ningún problema en denunciar el antisemitismo. Si es de extrema derecha, tenemos ningún problema en manifestarnos, en hacer alaracas. Pues lo hablábamos con el tema, por ejemplo, en España, de esta chica Isabel Peralta, ¿no? Todo el mundo se había indignado, habían dicho, ¿no? Pero cuando de repente viene desde otras minorías y desde otros esquemas, como que no sabemos verlo. Nos preocupamos más por la persona que por el hecho en sí. Y el antisemitismo es un fenómeno transversal que existe en absolutamente todos los colores, todas las identidades, desde todas partes. Entonces no se puede abordar el fenómeno exclusivamente centrándonos en de dónde viene el ataque, hay que centrarse en los ataques en sí. Y de hecho, hace tiempo que están denunciando las comunidades judías, por ejemplo, en Nueva York, un aumento de ataques antisemitas en las calles a judíos, bueno, pues identificables, ataques abiertos en las calles. Hay imágenes, pues por ejemplo, una señora paseando con un bebé y que llega un tipo y le empieza a golpear, y todo esto se ha estado viendo muchísimo tiempo, llevamos años viéndolo, y generalmente suele venir de minorías. Entonces, suele venir de minorías, pues como por ejemplo la minoría negra, y entonces eso hace que sea políticamente correcto denunciarlo. Pero es que yo creo que este tipo de hechos, como el que ha sucedido en Texas, creo que hace que tengamos que levantar la voz y decir hay que atacar el antisemitismo, venga de donde venga. No vale que solamente sea en función de mis filias o mis fobias ideológicas, ¿no? Porque del mismo modo que estoy diciendo esto, para no ver los ataques antisemitas que vienen desde la izquierda, hay una gran ceguera en la izquierda para ver el antisemitismo de la izquierda, la misma ceguera existe en la derecha para ver el antisemitismo de derechas. Y de esto también podemos hablar, porque la derecha tiene su propio tópico antisemita. Si para la izquierda el judío es el que mueve los hilos de los bancos y del dinero, y es esa especie de ser todopoderoso y los factores económicos, el de la derecha ahora mismo no anda muy lejano. Y ahí tenemos, pues, por ejemplo, esa especie de Soros como judío universal, que es decir, que yo puedo entender la crítica a Soros, no estoy diciendo que no se pueda criticar a Soros. El problema es que cuando empleas para criticar a Soros argumentaciones que son típicas de los tropos antisemitas del nazismo, pues entonces estás teniendo un problema. Cuando identificas a Soros con la caricatura típica del judío, del Der Stürmer, pues entonces estamos teniendo un problema. Y así como la izquierda se niega a ver sus fantasmas antisemitas en sus filas, la derecha se niega a ver sus fantasmas antisemitas en sus filas. Entonces yo creo que la labor de medios, pues como Radio Sefarad y como la labor de todos los que nos preocupa el antisemitismo en sí es denunciarlo, venga de donde venga. Y me parecía que era interesante, a raíz de esto que había sucedido en Texas y de ver cómo, por ejemplo, se había convertido en trending topic aquí, o sea, el término de moda, estos que se ponen en las redes sociales, con el atentado Texas, uno diría, pues seguro que antisemitismo. No, islamofobia, porque las grandes cuidados, o sea, cuidado con la islamofobia, cuidado con la islamofobia, cuidado con la islamofobia, que me parece fantástico, porque la islamofobia es otra porquería que hay que combatir. Pero el problema es que cuando estás teniendo un atentado antisemita, cuando está habiendo una toma de rehenes judíos, que la gran preocupación sea la islamofobia, pues también te da una idea de por dónde van las preocupaciones y cómo las víctimas judías da la sensación de que importa un poquito un bledo. Bueno, pues para eso continuaremos llamándote más aquí en esta revista de Medio Oriente para manifestar precisamente
manifestaciones de antisemitismo en los medios de comunicación. Hemos tocado este tema del ataque en la sinagoga de Texas, que está de actualidad, y bueno, esperamos que no sean los próximos temas, al menos referidos a ataques. Nosotros, de todas formas y como sea, seguiremos aquí en Revista de Medio Oriente, estando al servicio de los oyentes y contactando contigo, Masa, para que nos acerques más temas relacionados con Israel y el antisemitismo. Muchísimas gracias, Alejandro. Seguiremos y esperemos hablar de otras cosas más alegres la semana que viene. Hasta entonces, mientras les recordamos la web www.revistamo.org.